obstáculos, nos topamos con dificultades o con las propias resistencias de nosotros. Como dijimos desde un principio, transformarnos no es algo sencillo, no es algo fácil. Es mucho más fácil acomodarnos y quedarnos ahí donde estamos. Eso es algo casi natural en nosotros. Y cada vez que alguien nos dice cualquier palabra que tienda hacia cambio, pues con frecuencia no nos agrada, aunque a lo mejor sonriamos y digamos muchas gracias o cosas así, pero con frecuencia no nos agrada. Nos agrada mejor que nos digan así quédate, así estás bien, y eso sí, ¿verdad? Nos hace sentir muy felices. Sin embargo, este desafío de transformarnos lo hemos abordado durante todo este año y hemos estado buscando que demos pasos hacia esa transformación. Y cuando pensamos en esta cuestión de la fe, pues tiene por un lado esta promesa de lo que puede ocurrir, de lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo esa expectativa de que no siempre lo que ocurre nos va a agradar. Si la fe tiene que ver con ese arriesgarnos, pues con frecuencia podemos encontrar algo que nos complace, algo que nos agrada o no, porque entendámoslo desde un principio. La fe no tiene que ver con lograr nuestros propósitos. No tiene que ver con lograr lo que nosotros nos proponemos. La fe tiene que ver con descubrir lo que el Señor quiere en nosotros. Y entonces, a partir de ahí, si estamos en esa misma sintonía, en ese mismo entendido, entonces buscamos fortalecer nuestra fe, nutrir nuestra fe y buscar, procurar lo que el Señor tiene como propósito en nuestra vida. Yo espero estar siendo claro con esto. Me doy cuenta que no siempre lo soy, pero espero estar siendo claro con esto, porque me gustaría que por un momento usted pensara, ¿qué será lo que el Señor espera de mí? ¿Qué será lo que el Señor quiere de mí? Y entonces, en esa búsqueda, aquí es donde nosotros creemos que el Señor nos puede ir conduciendo, el Señor quiere irnos conduciendo a fin de que se establezca su propósito. Y esto pasa por la ruta de nuestra transformación. Para poderlo descubrir, pues necesitamos cambiar, un poco o mucho, no lo sé. Y yo le llamo ahora a nuestra meditación la brújula para nuestra vida. No sé cuántos de ustedes sepan lo que es una brújula. Es un aparatito, pero curiosamente también lo trae su teléfono. Generalmente su teléfono ahí en accesorios o aplicaciones trae lo que es una brújula. Si nosotros hablamos físicamente de este aparatito, es una especie de artefacto generalmente redondo y en la parte de arriba tiene una aguja, está dirigida por un imán, y esa aguja todo el tiempo señala el norte. Está diseñada para que ese imán señale con su aguja el norte, como si fuera la manecilla de un reloj. Entonces esa manecilla apunta hacia el norte. Antes de que hubiera GPS, antes de que hubiera este tipo de aparatos, muchas personas lo usaban para orientarse. Sabían a dónde querían ir y entonces sacaban la brújula les señalaba hacia dónde estaba el norte, y entonces dependiendo de dónde querían ir, bueno, pues a partir de ahí lo tomaban como punto de referencia. Personajes, por ejemplo, marineros, estoy hablando antes de que hubiera GPS, antes de que hubiera radiofaros, antes de que hubiera satélites, pues se usaba la brújula. Y entonces este aparatito era muy útil para orientarse. Nosotros también tenemos maneras de orientarnos. Y una manera, yo quiero sugerirles que comparemos o ilustremos este aparatito, la brújula, con la fe. Nos va a indicar hacia dónde ir. El hecho de que esta manecilla que apunta hacia el norte sirviera de orientación no allanaba el camino, no hacía el camino fácil de recorrer, tampoco lo hacía agradable, tampoco garantizaba que quien se dirigiera por la brújula le iba a gustar el caminar, la dirección, el lugar. Simplemente le decía a dónde debía ir. Entonces también la fe no nos garantiza que nos va a agradar, no nos garantiza que lo vamos a disfrutar.
No nos garantiza que no va a haber obstáculos, pero sí nos señala la dirección a la cual ir. Y bueno, hay una cantidad de ilustraciones bíblicas para esto. Yo tomo como base para esta meditación este verso que está en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el verso 6. Dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. A ver si lo vemos un poquito más despacio. Pero no es posible agradar a Dios. A ver, aquí me detengo. El escritor a los Hebreos parte de la idea, parte del acuerdo de que los hermanos hebreos quieren agradar a Dios. Tal vez esto es lo que yo tendría que plantearme desde un principio aquí. Si nosotros queremos agradar a Dios, no es posible hacerlo sin fe. No es posible hacerlo sin ese aparatito que nos indique en qué dirección encaminarnos, cómo hacer las cosas. No es posible agradar a Dios. Es decir, si queremos agradar a Dios, entonces necesitamos usar la fe, necesitamos hacer acopio de la fe. Porque en este intento, en este esfuerzo de agradar a Dios, queremos acercarnos a Él, pero para esto uno tiene que creer que existe, dice esta versión. Uno tiene que creer que está ahí, uno tiene que creer que Él vive, uno tiene que creer que Él se mueve, uno tiene que creer que Él llena aquí este espacio, este lugar, esta nuestra vida. Entonces es necesario creer que existe y que recompensa a los que le buscan, que recompensa a los que le agradan, que recompensa entonces a los que se acercan a Él. Entonces esta es la base. Yo esperaría que hasta aquí yo esté siendo suficientemente claro. Y bueno, si nosotros utilizamos este artefacto, utilizamos esta aplicación, esta brújula en esta dirección, si hacemos uso de la fe, entonces van a ocurrir cosas en nuestra vida. Si la persona que va a cierto lugar no tiene más que orientarse con la brújula, bueno, en ese caminar, en ese emprender ese camino, van a suceder acontecimientos. No es algo que va a permanecer de la misma manera. Porque entonces utilizar la dirección o este instrumento de la fe incluye ver desde el punto de vista del Señor. Incluye preguntarnos si lo que nosotros estamos haciendo, si lo que nosotros estamos buscando, en lo que nos estamos esforzando, es el propósito o la voluntad de Dios. Ustedes se darán cuenta que con frecuencia nosotros sabemos qué queremos. A veces no, ¿verdad? Pero con frecuencia sabemos qué queremos. Pero eso no quiere decir que el Señor lo quiera. Eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Y entonces, sí, dirigirnos con este instrumento, dirigirnos con la fe, incluye ver desde el punto de vista del Señor. Entonces tendremos que estarnos preguntando constantemente, tendremos que estar consultando constantemente si esto, por lo que estamos pasando y que nos lleva a tomar ciertas decisiones o tener ciertos impulsos, si este es el propósito del Señor. Tal vez este sería el punto de partida para seguir nuestra meditación de ahí en adelante. Ustedes saben, la palabra o este concepto de la fe desafortunadamente nos lleva solo en cierta dirección. Cuando pensamos en el concepto de fe, hagan de cuenta que lo podemos comparar como con el concepto de amor. Casi siempre cuando pensamos de amor, pensamos en caricias, pensamos en palabras dulces, pensamos en gestos así, no pensamos en otra cosa. Así también, cuando pensamos en la fe, generalmente pensamos en acontecimientos espectaculares. Pero ¿cuántas cosas, aparte de caricias y palabras dulces, es amor?
Bueno, pues muchas otras cosas son fe, aparte de cosas espectaculares que nos llaman la atención. Y entonces, incluir en este camino, en estas decisiones, el punto de vista de Dios, nos va a llevar a diferenciar con cuidado qué ocurre cuando nosotros nos dejamos guiar por el temor o por la limitación, por las dificultades, y qué ocurre cuando nosotros decidimos ver las cosas desde la perspectiva o la dirección de la fe. Esta distinción, ver las cosas con ojos de temor, con ojos de dificultad, ¿verdad? O con ver las cosas desde la perspectiva o los ojos de la fe, es aquí en este momento la parte más importante, porque déjenme aquí aclarar lo que les decía al principio. Estamos iniciando una campaña, tiene que ver con ir más allá en el uso de la práctica de nuestra fe, tiene que ver con dar pasos más adelante en nuestra transformación. Entonces estamos tratando de aclarar cómo utilizar este recurso de la fe, cómo utilizar este instrumento de la fe. Y entonces en esa aclaración quiero ser lo más práctico posible. Sé que a veces puedo reducir con mucho todo el mensaje, pero quiero ser lo más práctico posible y dividir entonces en dos esta reflexión. ¿Qué pasa cuando vemos las cosas con una mirada o los ojos de temor? ¿O qué pasa cuando los vemos con una mirada o con los ojos de la fe? Ustedes saben que frecuentemente tenemos que elegir ante una situación crítica, ante una dificultad, si nos enfocamos en el problema o nos enfocamos en la solución. Si nos enfocamos en el problema, nos vamos a victimizar, nos vamos a sentir muy mal y vamos a pensar qué tan complicado es y todo lo que incluye y todo el miedo que nos da, todo eso. Eso es enfocarnos en el problema. Pero si nos enfocamos en las soluciones, ¿qué tengo que hacer para superar esto? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Significa, a ver, cuáles son los ajustes, a dónde tengo que ir, qué tengo que aprender, cómo lo tengo que hacer, pero eso es enfocarnos en la solución. Enfocarnos en el temor es enfocarnos en el problema. ¿Y qué pasa con esto? Pues que generalmente se exagera nuestra dificultad, se exagera el problema en el que estamos, es decir, de repente lo vemos tan grande, tan terrible, tan complicado, como si no pudiéramos hacer otra cosa que eso. Es algo así como que se nos viene el mundo encima, decimos popularmente, ¿verdad? Nos vamos a morir, se va a acabar todo. ¿Sí? Y bueno, exageramos nuestras dificultades. Ese es uno de los primeros síntomas. Esta es una de las primeras señales de que estamos viendo las cosas desde el miedo, desde el temor, y no desde toda la capacidad o el instrumento, como decíamos, acerca de la fe. Y no solamente exageramos nuestras dificultades, sino que subestimamos nuestras habilidades. ¿Qué significa subestimar? Significa pensar mucho menos, significa quitarle valor, restarle importancia a algo. Subestimar a una persona es pensar que esa persona no entiende, no puede, no sabe, eso es subestimarla. Entonces nosotros subestimamos nuestras habilidades. Cuando siento que se me viene el mundo encima y que ya la dificultad es demasiado grande y todo esto, pareciera ser que no me doy cuenta que yo puedo hacer algo, que yo puedo reaccionar, que yo puedo sobreponerme. Entonces, esta segunda parte, subestimamos nuestras habilidades, quiere decir como si pensáramos que no podemos hacer nada al respecto. Es difícil para nosotros reaccionar. Como consecuencia de esto, pues nos desanimamos. ¿Qué es desanimarnos? No desear superar las cosas. Desanimarnos es simplemente acomodarnos a esto y no querer ir más allá. Y si nosotros nos acomodamos en las dificultades, hay un dicho en español que lo usamos mucho, es una especie de expresión típica, ¿verdad? Que decimos, ya ni modo. ¿Sí? Ya ni modo quiere decir, ya no hay nada que hacer. Aguántate, sopórtalo, lo que sea, ya ni modo. Entonces, hágate cuenta que ese es el resumen del desánimo. Y claro, como parte o como consecuencia del desánimo, pues nos quejamos de nuestra vida. O lo que decimos un poquito más técnicamente, nos victimizamos, ¿no? Es decir, miren lo que me hacen, miren cómo estoy, miren qué grave, qué enfermo, qué de lo peor. Y bueno, esa victimización
tiene con frecuencia un eco muy importante en nuestra mente, en nuestra vida, como que nos resuenan todas las complicaciones, todas las dificultades que ya haya llevado. Y curiosamente, esto de victimizarnos y esto de perder el ánimo y todo lo demás, no tiene que ver con situaciones de limitación, de pobreza, de miseria, de tragedia que hayamos vivido o que nuestra familia haya vivido. No tiene que ver con esto. Aún personas en situaciones de mucha prosperidad económica y de mucha salud y todo lo demás, también se victimizan. Porque pareciera ser que para victimizarnos, nuestra mente es tan hábil que siempre va a encontrar la razón para victimizarnos. Siempre va a encontrar lo que no nos sale bien. Si no es la limitación económica, la miseria, la pobreza, puede ser la soledad. Y si no es la enfermedad física, puede ser la depresión. Y si no es todo esto, vamos a encontrar algún pretexto para victimizarnos. Pero de que nos victimizamos, somos muy hábiles para eso. Como resultado de todas estas dificultades, nos quejamos en nuestra vida. Y bueno, finalmente nos rendimos ya. Aquí le paramos, hasta aquí llegamos. ¿Y qué hacemos? Pues culpamos a Dios, ¿no? El Señor no quiere, el Señor me tiene así, Dios no me responde. O, bueno, ya en el peor de los casos, ¿verdad? Hasta a lo mejor ni existe. Y yo acá buscando lo que no hay, ¿no? Bueno, eso sucede cuando vemos las cosas desde la perspectiva del miedo, o como decíamos, nos enfocamos en el problema. ¿Qué pasaría si nos enfocamos en la solución? ¿Qué pasaría si esta misma ruta, acuérdense de la brújula, no seguimos en la dirección que habíamos emprendido, pero usando el instrumento de la brújula, vamos en otra dirección? ¿Qué sucede cuando vemos las cosas desde la perspectiva, con los ojos de la fe? Lo primero que va a suceder es que si yo me animo, si yo decido enfocarme de esta manera, los problemas no se van a ver tan grandes, no se van a ver tan imponentes, no se van a ver tan amenazantes. Siempre va a haber una forma de acomodarnos entonces y decir, ¿y si hiciera tal cosa? Eso implica que en nuestra mente el punto de vista, la perspectiva, se ha movido del lugar. Y entonces esto hace que no me enfoque en lo terrible del problema, sino en lo que puedo realmente hacer. El hecho de que el problema no parezca tan complicado, no nos parezca tan irresoluble, en realidad es un paso muy, muy importante. Supongan ustedes que alguien les dice, fíjate que estoy pasando por una situación muy complicada, acaba de acontecer algo muy grave y todo lo demás, y de momento no tiene la solución. Y cuando ustedes le preguntan, ¿qué piensas hacer? Supongan ustedes que la persona no tiene la menor idea, pero les dice también algo que es otra expresión típica. Algo tengo que hacer. Algo voy a hacer. Eso quiere decir, no me voy a dar por rendido. No me voy a dar por vencido. Eso quiere decir, en mi perspectiva, en mi mente, no está el darme por vencido. Entonces, voy a hacer algo. No sé en este momento qué, pero voy a hacer algo. Entonces, eso hace que el problema no parezca tan imponente, gigantesco, terrible. Y entonces, este recurso, este instrumento de la fe, nos abre el espacio, nos abre la perspectiva para esto que popularmente llamamos un milagro. Y otra vez, la palabra milagro siempre nos lleva a cosas espectaculares, muy bonitas, muy agradables. No siempre un milagro es algo que nos llame tanto la atención, no siempre un milagro es algo que nos agrade tanto. Generalmente le llamamos milagro a aquello que no lo podíamos hacer nosotros, pero por la gracia de Dios o por la intervención del Señor ocurre y tiene que ver con que nosotros lo observemos, tiene que ver con que esto nos enseñe algo. De nada sirve entonces que ocurran muchas cosas espectaculares, muchas cosas extraordinarias, si no las podemos ver. Entonces, por eso, al abrir la perspectiva para esto, quiero decir, nos enseña a mirar aquellas cosas que no habíamos observado y que son realmente extraordinarias, que son realmente fuera de lo normal.
no es el cálculo a previsión de alguien, sino ahí está ocurriendo algo realmente extraordinario. Tal vez aquí yo tendría que preguntarles o consultar con ustedes. ¿Cuántas veces han ocurrido cosas espectaculares, tremendas así en su vida y ustedes no se han dado cuenta? Entonces a lo mejor alguien diría, bueno, si fueran espectaculares tremendas ya me hubiera dado cuenta. No necesariamente. Y aquí es donde cabe abrir la perspectiva a estas cosas extraordinarias. ¿Sí? Porque generalmente cuando nosotros vemos desde la perspectiva del problema o desde la dificultad, esto que decimos nuestro espacio, todo ese ángulo de visión de lo que vemos se cierra. Y nada más vemos el puro problema, nada más vemos el malestar, la dificultad, el miedo, todo ese tipo de cosas. Pero cuando abrimos nuestra perspectiva, entonces es tan amplia que tenemos que dar todo un recorrido para poder ir capturando cada cosa. A esto nos ayuda este instrumento de la fe. En algún momento nos damos cuenta de que aquello ocurrió en nuestra vida y decíamos, ve nomás, ni cuenta me di cuánto pasó esto, pero aquí está. Entonces, lo que significa abrir esa perspectiva quiere decir, empezamos a considerar de otra manera los acontecimientos. Empezamos a mirar de otra forma lo que está ocurriendo. Ustedes saben, muchas veces nos podemos entender o intuimos, ahí ha estado la presencia del Señor, pero no nos habíamos dado cuenta. Nosotros teníamos los ojos puestos en otra cosa y queríamos ver otra cosa y no lo que estaba ocurriendo. Entonces, la fe o este instrumento nos abre la perspectiva para estas cosas extraordinarias que rayan en lo sobrenatural y nos permite ver eso, considerar esto. Tal vez uno de los efectos de esta perspectiva es darnos cuenta de que cuando abrimos ese ángulo de visión, cuando vemos más cosas, nos damos cuenta que el Señor actúa en nuestro favor. O si lo ponemos de otra manera, que el Señor está de nuestro lado. ¿Sí? Y que ha estado de nuestro lado y por lo tanto lo que estamos haciendo tiene que ver con un propósito que Él tiene. Nosotros hemos confiado en el Señor, hemos confiado en su palabra, hemos confiado en esto que popularmente llamamos las promesas del Señor. No es que sea una promesa en el sentido, esa especie de transacciones, si haces esto te doy esto, sino que desde un principio Él ha diseñado un propósito especial para el ser humano, desde un principio. Y entonces este propósito general para el ser humano incluye esto que hemos hablado en muchas ocasiones del reino de Dios, de hacer realidad el reino de Dios. Y entonces pensar que el Señor entonces tiene para nosotros todo esto preparado es lo que popularmente llamamos la promesa de Dios. Y este instrumento entonces le da lugar, hace que se hagan realidad este propósito del Señor, estas promesas de parte de Dios. La fe hace que los sueños dados por Dios se hagan realidad. Es decir, este instrumento es necesario para que aquello que el Señor ha puesto en el corazón de usted, que el Señor ha puesto en el corazón de usted, que el Señor ha puesto, no la televisión, ni la publicidad, ni las películas, ni los comentarios de otra gente, no, que el Señor ha puesto en el corazón de usted, entonces esto se haga realidad. Yo pensaría, y espero no estar descubriendo aquí el hilo negro en el agua tibia como dicen por ahí, yo pensaría que usted tiene sueños, que usted es una persona de propósitos, que usted es una persona de metas, de objetivos, esto que llamamos sueños. ¿Sí me explico? El problema es si son puestos por Dios o son puestos por nuestra inseguridad, por nuestro sentido de inferioridad, por nuestra miseria mental. No sé por qué son puestos, pero si son puestos de parte del Señor, entonces este instrumento los lleva a la realidad. Y esto nos lleva entonces también a una especie de pregunta de decir: Señor, ¿tú has puesto en mi corazón lo que yo quiero? ¿Tú has puesto en mi corazón este propósito?
¿Sí? Y entonces, si esto es así, nosotros vamos a empeñarnos de tal manera en aquello que lo vamos a lograr. Déjenme aquí hacer una prueba así muy breve, muy rápida. Y le voy a pedir que levante la mano aquel que ha logrado un sueño que cree que es de parte de Dios. Aquel que no ha logrado, que dice, sí, yo logré un sueño es de parte de Dios. Excelente, excelente. Muy bien, gracias, gracias. Estamos hablando el mismo lenguaje, nos estamos entendiendo. Sí. Porque estas metas, estos propósitos que hemos dicho, Señor, no es para mi egocentrismo, ni es para mi vanidad, ni eso, es porque quiero agradarte, es porque siento que esto es lo que tú me indicas, entonces concédeme. Y ustedes saben entonces que no estoy hablando de la eternidad, ni estoy hablando del más allá, no, estoy hablando de aquí y ahora. Porque esos sueños se hacen realidad aquí y ahora. Y también esta es una buena manera de diferenciar con cuidado si esos sueños tienen que ver con el propósito del Señor o no. ¿Sí? Y bueno, en otro momento podríamos extendernos un poco más en esto. Finalmente, este instrumento de la fe nos permite, nos da la capacidad o el poder para superar las crisis, para superar los tiempos difíciles. Ustedes saben que con frecuencia estamos enfrentando momentos complicados, momentos difíciles, pero estábamos diciendo que la parte de este subtema es enfocarnos en la solución, no en el problema. Entonces, este instrumento de la fe me da la capacidad, me da los recursos personales de ánimo, de entusiasmo, de energía para resistir estas crisis, estos tiempos difíciles. ¿Cuántas cosas hubieran pasado si nos hubiéramos dado por vencido en las crisis que pasamos? ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos resistido las crisis que hemos afrontado? Si en los momentos complicados, si en estas circunstancias terribles que nos han pasado y que creo que nos han pasado a todos, si nos hubiéramos dado por vencidos, ustedes saben de sobra, nos hubiéramos enfermado, hubiéramos, como se dice popularmente, somatizado, ¿verdad? Nuestras emociones se convierten en enfermedades si hubiéramos tenido algo muy terrible. No estaríamos aquí. No estaríamos de esta manera. Eso quiere decir que hay en nosotros ese capital que se llama fe, este instrumento que hemos aprendido a utilizar y que entonces estamos buscando la manera de dirigirnos a partir de él. La brújula, esta dirección que señala, les decía en un principio, no nos dice que el camino va a ser agradable. No nos dice que no va a haber obstáculos, simplemente nos dice la dirección en la cual tenemos que ir. Y esto es algo que difícilmente lo podemos entender con nuestra lógica muy humana. Algo que difícilmente podemos ubicar con estas conclusiones que nosotros hacemos a partir de lo que sabemos. Y entonces aquí entra este recurso de una manera muy interna en nosotros, muy dentro de nosotros, algo que nos dice, tienes que persistir, no te vas a quedar aquí, tienes que seguir, lo puedes hacer. Y eso es a lo que llamamos fe. ¿Cómo aferrarnos a esto y entonces salir? Muchos de ustedes son testigos que en este tiempo de pandemia ustedes se enfermaron y lo primero que sucedió pues fueron los temores. Y si revisamos nuestro temario diríamos, lo primero que hicimos fue ver los ojos desde la perspectiva del problema, nos enfocamos en el problema. ¿Quién sabe si sale? ¿Quién sabe si salga? No sé qué va a pasar. Nos enfocamos en el problema. Me siento muy mal, no puedo respirar bien. Nos enfocamos en el problema. Pero, afortunadamente, gradualmente se fue moviendo esa perspectiva hasta decir, bueno, a ver, ¿cómo está tu fe? ¿En qué clase de Dios crees? ¿De qué crees que se trata esto? Y entonces nuestra mirada se fue moviendo hacia la solución. Y entonces aquí estamos.